Gracias, señor presidente. Señoras diputadas, señores diputados, estamos discutiendo los informes presentados en la Comisión Especial para investigar y rendir un informe sobre el financiamiento de las campañas políticas 2002, 2006 y 2010 del Partido Acción Ciudadana. Hay un informe de mayoría que se conoce y se vota primero, suscrito por los representantes del PLN, Gustavo Viales y Franji Nicolás, Pedro Muñoz del PUSC, Giovanni Gómez del PRN, Ivonne Acuña Independiente y Drago Dolanescu Independiente. Y también hay un informe de minoría suscrito por la diputada del PAC, Catalina Montero. En resumen, la estafa que cometió el PAC consistió en pedir a una cantidad de 179 activistas la firma de un contrato por servicios voluntarios y hacer creer al Departamento Financiero del Tribunal Supremo de Elecciones que se trataba de contratos remunerados, que se cancelarían mediante certificados de la eventual contribución estatal al partido político, conocidos como bonos de la deuda política. Dichos certificados quedaban en manos de la tesorería del partido y no de las personas que brindaban los servicios, o en su defecto, después de la campaña, eran entregados por estas personas al partido. Esto ocurrió en la campaña electoral de 2010. Para entenderlo mejor, a las personas militantes del PAC que estaban encargadas de la dirección y la organización electoral en un cantón y lo hacían de manera voluntaria, por mística de servicio a la causa, se les pidió firmar un contrato donde se establecía que por esa labor recibirían una cantidad de certificados de eventual contribución del Estado con el partido por un monto determinado. Al parecer, no a todos se les hacía saber que de hacerse efectivo el derecho a la contribución estatal después de las elecciones, se canjearían dichos certificados por bonos del Estado y los recursos se quedarían en la cuenta del partido. Es decir, las personas trabajaron sin remuneración, pero el partido hizo creer al Tribunal Supremo de Elecciones que fueron remunerados con certificados y como consecuencia los recursos eventualmente obtenidos ingresaron a las cuentas del partido, o esa era en todo caso la intención. Esto es una estafa, un engaño o una tentativa de estafa. El asunto no ha concluido en los estrados judiciales, pero ya hay una sentencia en firme donde se condena al tesorero del PAC a 6 años de prisión y a un funcionario de ese partido a 3 años de prisión. Y se ha establecido el daño patrimonial hasta el momento en la suma de 352 millones de colones, más los intereses y costas procesales que a junio del año 2020 estaban cuantificados en la suma de 377 mil millones de colones. Está pendiente, sin embargo, la resolución del caso sobre otros 81 contratos. En los tribunales de justicia este caso no ha terminado. La mayor parte de la militancia del PAC que suscribió esos contratos dijo haber hecho el trabajo de manera voluntaria, pero también hay los que no reconocen su firma en esos documentos y los que dicen que firmaron un machote sin rellenar. En síntesis, parecen existir suficientes indicios como para suponer que esta práctica también se utilizó en las campañas electorales de 2002 y sobre todo en la de 2006. Para la campaña del 2010, más bien, los contratos fueron cambiados en su redacción para evitar que la caja interpretara que se trataba de relaciones laborales y cobrara las deudas por cuotas obrero-patronales como lo hizo con los contratos de 2006. De ahí viene la famosa deuda del PAC con la Caja Costarricense del Seguro Social, y eso hay que decirlo. Esta misma práctica se hizo en el año 2006 y a partir de ahí es que la Caja hizo ese cobro y por eso modificaron esos contratos en el 2010. Pero hay suficientes indicios para concluir que la misma práctica se aplicó en el año 2006. En la Comisión Legislativa sostuve que el Tribunal Supremo de Elecciones debe abrir una investigación sobre esa campaña de 2006, para que luego del trámite administrativo en esa instancia se pueda acudir a los tribunales de justicia, pues se trataría de una suma aproximada de 400 millones de colones. Y en esto coincido con el informe de mayoría, esa investigación está pendiente y
no necesariamente está prescrita dependiendo cómo se fundamente y cómo se analice el caso. Más allá de las investigaciones administrativas y judiciales en curso o que se inicien a partir de la aprobación de este informe, no hay duda acerca de la responsabilidad política en los asuntos investigados de la alta dirección política del Partido Acción Ciudadana, de todas sus personas integrantes y de su ex candidato presidencial, Otón Solís Fallas, quien fue el ideólogo de este mecanismo y lo promovió, incluso don Otón, desde antes del inicio de esa campaña del 2010, raja en una Asamblea Nacional del PAC sobre los beneficios que trae utilizar este mecanismo que usaron también en el año 2006. Igualmente, hay autoridades de ese partido que al menos serían responsables por haber omitido el deber de cuidado, por no haber vigilado adecuadamente esto. La estafa del PAC merece la más alta condena política. Por esa razón voy a votar afirmativamente este informe de mayoría y sus recomendaciones. Aquí en este debate hemos escuchado a los compañeros diputados del PAC intentar minimizar estos hechos y eludir esa responsabilidad. Y eso me parece mal, como también me parece mal haber escuchado a compañeros diputados de otros partidos que tienen investigaciones igualmente graves, a pesar de tener ese techo de vidrio, hablar de este tema sin asumir las propias responsabilidades. Entonces, a mí me parece que está claro que aquí hay una responsabilidad política, porque eso es lo que discutimos hoy. Hay ya una condena en los tribunales, pero también hay casos que no se han juzgado todavía, que están en investigación, y sin embargo estamos emitiendo un pronunciamiento de carácter político por lo que pasó, por ejemplo, en el año 2006. Sin embargo, a pesar de que comparto este informe de mayoría, quiero señalar que el talón de Aquiles de esta comisión investigadora, y lo dije desde el momento en que se creó y se aprobó, es que se negó esta Asamblea Legislativa a investigar otros casos igualmente graves de faltas en el financiamiento y posibles delitos y responsabilidad política en el financiamiento de otros partidos políticos. Y por ejemplo me refiero a la conformación de estructuras paralelas, que es quizá la forma más perversa de brincarse la legalidad electoral. El partido que lo hace gestiona recursos con empresarios o personas que no ingresan a las cuentas bancarias acreditadas ante el TCE, sino cuentas paralelas a nombre de personas físicas o jurídicas, lo que tiene el propósito de encubrir eventuales financiadores cuestionables y de invertir los recursos sin fiscalización. Se utilizan, por ejemplo, para el pago de encuestas o la contratación de empresas y asesorías extranjeras. Para la campaña electoral que ganó Abel Pacheco en el año 2002, el Partido Unidad Social Cristiana manejó una buena parte de sus finanzas mediante cuentas paralelas con el objetivo de encubrir a sus financiadores y no reportar esos ingresos al TCE. Se conocieron hasta 6 cuentas bancarias que se usaron para el fraude y se recibieron donaciones multimillonarias de conocidos y poderosos empresarios. En total se manejaron por fuera de las cuentas autorizadas por el TCE la suma de más de 2.400 millones de colones. En esas elecciones de 2002 también existió una estructura paralela en el Partido Liberación Nacional, que recibió al menos una donación de la empresa Waked International con sede en Panamá por $25,000. El tesorero del partido dijo que los dineros se utilizaron en caridad y no en la campaña electoral. Nadie les creyó y tanto el tesorero como el candidato presidencial de ese entonces fueron separados temporalmente de la militancia en el PLN. En el año 2018 revivieron estas estructuras paralelas en las campañas de Fabricio Alvarado y Juan Diego Castro. El propio presidente de Restauración Nacional denunció ante el TCE la existencia de una estructura paralela en la campaña de Fabricio de 2018, tanto para la recepción de fondos como para los gastos. Esta estructura paralela estaba en el comando de campaña del señor Alvarado. Entre los gastos cuestionados está la contratación de la empresa mexicana Espora, la contratación de asesores nacionales, la contratación de encuestas a la empresa Opol, los contratos de publicidad con la empresa Crescendo y los pagos a empresas privadas
que se dice hizo el jefe de campaña Juan Carlos Campos a través de One Sports Costa Rica. El TCE también envió a la Fiscalía una denuncia para investigar la presunta estructura paralela en la campaña de Juan Diego Castro. El TCE habla de la aparente contratación de una asesoría española de imagen que no consta en los reportes oficiales del PIN. La empresa es propiedad de una hija del famoso jurista Baltasar Garzón y el contrato original fue negociado por el empresario autobusero de apellido Simán Cachap por la suma de $400,000, aunque presuntamente se habría pagado una suma muy inferior, porque la relación entre ambas partes se rompió rápidamente. Hay que recordar que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de esta Asamblea se negó a investigar la estructura paralela de Fabricio Alvarado y que la denuncia sobre la estructura paralela en la campaña del PIN tampoco ha sido objeto de investigación legislativa. En relación con los certificados de eventual contribución estatal a los partidos políticos, hay más tela que cortar. Es relevante que no existan límites para la compra de los llamados bonos de deuda política, y esto ha permitido que un solo empresario autobusero ya mencionado llegara a adquirir más de 1.000 millones de colones en certificados, o que otro empresario importador de una conocida marca de automóviles japoneses compre certificados por sumas millonarias de varios partidos en la misma campaña electoral. También hay que hablar de la simulación de contratos. Existen otros 2 partidos bajo investigación judicial. Según la acusación de la Fiscalía, el excandidato presidencial del partido PACE, Óscar López, y 2 exdiputados simularon contratos de alquiler de vehículos por 200 millones de colones. Los certificados con los que se cancelaron estos vehículos, estos alquileres, habrían sido renegociados en la misma campaña del 2010 para obtener dinero en efectivo. En las elecciones municipales de 2010, el PLN habría simulado contratos de alquiler de vehículos por 215 millones de colones. El alquiler no habría ocurrido, sino que mediante el endoso de los contratos se obtuvieron recursos líquidos que se devolvían a la campaña municipal. Se dice que también habría falsificación de firmas en esos recibos. Este asunto lo elevó la Fiscalía a juicio. Lo mismo ocurrió supuestamente en la campaña presidencial de 2010 por la firma de 400 millones de colones, aunque solo se concretó la acusación de la Fiscalía contra 24 personas dirigentes del Cantón Central de San José, estando pendiente la elevación a juicio o la desestimación. Hubo casos como el de San Ramón, donde los expedientes judiciales se perdieron y luego aparecieron. En el caso de simulación de estos contratos de alquiler de vehículos, extrañamente la Fiscalía diluyó las acusaciones por cantones. También está la acusación de la denuncia de donaciones ilegales por pagar viajes en helicóptero del candidato presidencial Fabricio Alvarado. Y ni hablemos de las capacitaciones fantasmas y el caso de la condena por 401 millones de colones contra el Partido Movimiento Libertario, donde su principal líder y dirigente, Otto Guevara, se lavó las manos y ahora formó otro partido político para intentar volver a la Asamblea Legislativa. Lo que les trato de decir con estos ejemplos es que en este tema hay mucha tela que cortar, y aunque apoyo las recomendaciones del informe de mayoría, también creo que en el informe de minoría hay 2 recomendaciones que deberíamos atender. Crear una comisión investigadora que investigue todos los casos de financiamiento ilegal de los distintos partidos políticos que han generado daños a la institucionalidad de este país, y también proponer una revisión integral de la legislación electoral sobre el financiamiento de los partidos, incluyendo la emisión de certificados de cesión y el posterior reconocimiento de gasto, así como los medios de pago utilizados para sufragarlos, con el fin de proponer iniciativas que aborden estos problemas, encontrar la manera de evitar y en dado caso castigar más severamente la recepción de donaciones ilegales y de sociedades jurídicas y las capacitaciones fantasmas, y limitar la práctica de los certificados de eventual contribución estatal. Esta investigación se debilita cuando solo se investiga el caso de un partido y no se hace un análisis integral de todos los casos que están pendientes. Y es necesario una propuesta de reformas a la legislación para que estas prácticas no vuelvan a ocurrir si queremos verdaderamente darle la cara en serio al pueblo de Costa Rica y proponer soluciones a esta problemática. Eso es lo que hace falta aquí. Ese es el punto débil de esta investigación. Dicho esto, reitero, voy a votar afirmativamente el informe de mayoría y creo que el Partido Acción Ciudadana
tampoco debería intentar minimizar su responsabilidad y sus prácticas ilícitas.